Muy buenos días mis amigos de Vida Abundante Panamá, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a seguir con la serie llamada Fábrica de Héroes y tocaremos un personaje bien especial, bien importante, que se llama José, el hijo de Jacob. Pero bueno, antes de seguir con el tema, quiero que por favor hagamos una oración. Señor, gracias por esta buena mañana y gracias porque tú nos permites que estemos aquí, Señor, y podamos recibir tu buena y maravillosa palabra. Creo que tú nos quieres enseñar y nos quieres formar, tú quieres transformarnos, hacer con nosotros cosas grandes, Señor. Por eso nos has dado promesas y por eso yo sé que las cumplirás en nuestra vida. Gracias por esta buena mañana y gracias porque tú, Espíritu Santo, haces que tu palabra llegue a nuestro corazón y dé el fruto que tú quieres que dé. Gracias por el corazón y por la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor, y gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos en tu nombre y en tu amor. Tú eres bueno, mi Señor. Muchas gracias. Amén. Bueno, mis amigos, entonces siguiendo con el tema de José, les cuento que estoy averiguando acerca de su nombre, de dónde proviene, y José proviene de su nombre original, que es Yosef. Y Yosef tiene dos significados. El primero es Dios nos unirá y el segundo es Dios proveerá. Recordemos que en la época bíblica los nombres eran muy importantes porque se convertían como en un sello en la persona. Y los nombres lo que hacían era como predestinar el futuro de cada una de ellas. Ahora nos vamos a dar cuenta el por qué Dios nos unirá y Dios nos proveerá, porque esos dos significados fueron una realidad en la vida de José. Entonces vamos adelante con el tema. Todos sabemos qué fue lo que sucedió con José, y la historia de José la podemos encontrar en el libro de Génesis entre los capítulos 37 al 50. Recordemos que José era el niño mimado de Jacob y que tuvo problemas con sus hermanos por los sueños que tenía. Entonces los hermanos lo vendieron, él fue a Egipto, en Egipto se convirtió en esclavo, después se convirtió él estuvo en la cárcel, y después de que estuvo en esa situación tan difícil, entonces José pudo interpretarle los sueños a Faraón, y gracias a eso que pasó en la vida de José, a esa interpretación de los sueños, entonces Faraón lo convirtió en el gobernador de Egipto. Y bueno, ya la familia de José de Canaán se fue hasta Egipto y todos vivieron allí. Lo que sucede con la vida de José es algo bien interesante porque nos damos cuenta que José, desde el mismo momento en que sus hermanos deciden tirarlo en un pozo para después venderlo, la vida de José cambia por completo, porque José, recordemos que José era el niño mimado de papá, que él era el que se vestía con la mejor ropa que usaba toda su familia, y además de eso José era un soñador y eso le molestaba a sus hermanos. Y bueno, después de todo lo sucedido, que lo tiran en un pozo, allí José empieza a ver una transformación en su vida. Pero presten la atención, que no es una transformación para bien, era una transformación para mal, porque siempre siendo el niño mimado de papá, termina en un foso. Después del foso va y se convierte en un esclavo, y un esclavo termina viviendo en la cárcel. Y aunque todos sabemos que esto le sucedió a José, recordemos de que José nunca recibió una promesa, no tuvo su promesa propia, mientras su bisabuelo, su abuelo y su papá sí la tenían. Abraham, Isaac y Jacob, cada uno tenía su propia promesa, pero el mismo José no la tenía. Pero aunque él estuvo sumergido en ese pozo durante muchos años, hablando del pozo de su vida, esa situación tan difícil que tuvo durante muchos años, a José nunca se le olvidó de que él era parte de esa promesa de su familia. Aunque él no la hubiera recibido directamente, él entendía que era parte de esa promesa. Y por eso él tuvo un estilo de vida que nosotros debemos de aprender y que nosotros debemos de llevar a cabo en nuestra vida. Nosotros lo que tenemos que hacer es tomar a José como un ejemplo a seguir, por todo lo que sucedió en su vida y las situaciones que él afrontó y cuáles fueron las actitudes de su corazón al afrontarlas. Entonces vemos cómo José cuando es vendido en Egipto, lo compra a Potifar. Recordemos que Potifar era el jefe de seguridad del faraón de todo Egipto. Cuando José es vendido, José entra en la casa de Potifar como un esclavo más.
a servir sin preguntar, a servir y a ser obediente totalmente a su Señor. Cuando Potifar se da cuenta de que todo lo que hace José lo hace bien hecho, Potifar empieza a ver en José que hay algo especial. Y por eso cuando vemos en Génesis 39:3, vemos lo siguiente. Que es Potifar, se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Porque José tuvo esto que es súper importante. Número 1, José conservó su carácter en Dios. Sin importar de que José pasó de ser el niño mimado de papá a estar en un foso y a convertirse luego en un esclavo, José nunca perdió su carácter en Dios. Y por eso José se decidió a hacer luz. José, cuando estaba en la casa de Potifar, siendo un simple esclavo, él se esforzaba en hacer lo mejor posible sus funciones y su trabajo. Y por eso fue luz. Y eso nosotros lo vemos en la vida de José. Y por eso dice que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Porque José siempre daba lo mejor de sí. Y podemos ver esto en Colosenses 3:23. Como el apóstol Pablo le habla a los colosenses y les dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Lo que nos enseña Pablo en el Nuevo Testamento, José hace siglos atrás ya lo estaba haciendo. Porque José entendía que él tenía que ser luz sin importar la situación en la que él estuviera. Y fue tanta luz que inclusive Dios bendijo los negocios de Potifar gracias a José. Potifar no conocía ni creía en el Dios de José. Pero como José decidió ser luz, Potifar recibió esa bendición. A mí me parece de verdad fantástico, me parece maravilloso. Entonces, número 1, conservar nuestro carácter en Dios. Seamos luz. Por favor, usted que está en su casa o que de pronto está hoy domingo tranquilito en el patio o con su familia, por favor, usted que está en su casa, mire a la persona que está a su lado y dígale: conserva tu carácter en Dios. Debes de ser luz. Por favor, dígaselo. Debes de ser luz. Bueno, siguiendo adelante con la vida de José, entonces recordamos que José estaba en su casa y la Biblia dice de que José era un joven fuerte y muy bien parecido. Entonces la esposa de Potifar lo empezó a ver y quiso seducir a José. Entonces José, ¿qué es lo que hace? José trata como de evitar a la señora, pero cierto día José, cuando llega a la casa a hacer sus labores normales, la esposa de Potifar se lanza sobre José. Y presten atención a esto que también nos enseña José, que él seguía conservando su carácter en Dios y por lo tanto era obediente. En Génesis 39:9 dice lo siguiente: José le dice a la esposa de Potifar: en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Presten atención que José en ningún momento está diciendo: pero señora, ¿cómo le voy a hacer eso a Potifar? O señora, hagámoslo una sola vez y no más. O de pronto él dijo: no, qué pena y qué miedo con su esposo. Me puede asesinar si se da cuenta. José lo que dice es: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Porque José tenía guardado en su corazón que debía de ser obediente a los preceptos, a lo que le había enseñado su padre, que estaba basado en el carácter de Dios. El apóstol Juan nos dice en su libro, en Juan 14:23, nos dice lo que Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos. Les contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que ama a Dios le obedece. Y eso lo comprendía totalmente José. Por eso él no le tenía miedo a lo que le dijera su señor, su patrón, que en ese momento era Potifar. Él le tenía miedo a pecar contra Dios. Entonces José, recuerden, siempre conservó su carácter. Por lo tanto, fue luz.
y trató de ser obediente siempre a los preceptos del Señor. Seguimos adelante con la historia de José y nos damos cuenta de que José, debido a que le dijo a la señora esto, a la esposa de Potifar, entonces ella se sintió muy ofendida y él decidió huir y salir corriendo. Ella le quitó la túnica a José y colocó su queja ante su esposo de que José había tratado de sobrepasarse con ella. Entonces Potifar lo manda a la cárcel y el pobre José, entonces ahora de ser un esclavo, va a un pozo más profundo porque ya lo enviaron a la cárcel. Era un preso. Por lo menos como esclavo podía salir al patio, sentir la luz del sol, podía respirar aire fresco. En la cárcel ya no podía hacer eso porque era un preso. El pozo de José cada vez era más profundo, pero José siempre recordaba que aunque él no tuviera su propia promesa, él era parte de una promesa que Dios le había dado a su bisabuelo, a su abuelo y a su padre. Y por eso José seguía aferrado a Dios. Cuando José entonces llega a la cárcel, se dan cuenta de que él es muy buen administrador, porque ya tenía los precedentes de que era muy buen administrador en la casa de Potifar. Le dieron la misión también de administrar la cárcel de allí de Egipto. Y allí lo que sucede es de que conoce al copero y al panadero de Faraón, que un día ellos ofendieron al Faraón, entonces el Faraón los envió a la cárcel. Lo que sucede es de que cierta noche el panadero y el copero tuvieron unos sueños y no sabían de qué se trataba sus sueños. Y hablando entre ellos le contaron a José: José, es que tuvimos unos sueños. El copero le dijo a José: José, es que yo anoche soñé que tenía 3 racimos gigantes de uvas y con mis manos los exprimía y el jugo de las uvas caía en la copa de Faraón y esa misma copa yo se la entregaba a Faraón en su mano. El panadero le dijo: yo tuve también un sueño, José, de que tenía 3 canastas de pan, de unos bizcochos deliciosos, y los cuervos venían a comerse los panes y por más que yo trataba de espantarlos no podía. Allí donde llega José y les dice lo siguiente, que es lo segundo que tenemos que aprender de José. Se lo dice en Génesis 40:12. Entonces José les dijo: esta es la interpretación de su sueño. Las 3 ramas son 3 días. Lo segundo que tenemos que aprender es colocar nuestros dones al servicio de los demás. Recuerden que José le dijo al copero: las 3 ramas son 3 días y tú vas a ser restituido a tu trabajo. Mientras le dice al panadero: los 3 canastas de pan y los cuervos significa que tú vas a morir en 3 días. Y eso fue una realidad. Todo lo que le dijo José a aquellas personas se convirtió en una realidad. Y esto también nos lo dice el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. En 1 Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Es importantísimo que nosotros coloquemos nuestros dones al servicio de los demás, sin importar la situación en la que nosotros estemos, sin importar la situación en la que nuestra vida esté. Tenemos que estar siempre dispuestos a servir. El pobre José estaba en un peor foso. En el primer foso por lo menos estaba con sus hermanos. En el segundo foso estaba en una tierra extranjera, donde no entendía nada, no conocía nada, y estaba como sirviente, como esclavo. En el tercer foso ya estaba en una cárcel. Cada día José estaba en un foso peor, pero él siempre estaba pegado a Dios. Y él sabía muy bien que sin importar el foso en el que estuviese, él debía de colocar sus dones al servicio de los demás. Entonces aquí es donde él coloca el don de interpretar los sueños y le brinda la interpretación a aquellas personas y todo se hace realidad en un momento difícil de su vida. Luego entonces seguimos con la historia y pasan 2 años y el faraón tiene una mala noche porque tiene 2 pesadillas. Todos reconocemos y nos acordamos de las pesadillas de Faraón. La primera era que 7 vacas hermosas estaban al lado del Nilo y sale del mismo río 7 vacas flacas y se las comen.
Y lo peor de todo es que siguieron iguales de flacas. Ahí fue cuando Faraón se despertó, porque estaba aterrorizado, se volvió a dormir y tiene el segundo sueño, la segunda pesadilla, que era que habían 7 espigas de trigo bellas, gordas, cargadas de granos de trigo, y salen otras 7 secas, flacas, y se las comen. Ahí es donde Faraón le cuenta ese sueño a todos sus sabios, a los sacerdotes de Egipto, y ninguno sabe cuál es la respuesta. Entonces, cuando se da cuenta de esto, el copero habla con el faraón y le dice: Faraón, discúlpeme, hace 2 años cuando yo estuve en la cárcel, allá había un joven que me interpretó mis sueños y todo se hizo realidad. Los sueños míos y los sueños del panadero. Entonces lo que hace Faraón es que manda a traer a José de la cárcel para que le ayude. Y le cuenta entonces los sueños a José. Y aquí es donde tenemos otro punto especial y muy importante que nos enseña José, que está en Génesis 41:16. No soy yo quien puede hacerlo, le dice José a Faraón, respondió José, sino que es Dios quien le dará al Faraón una respuesta favorable. José reconoce el poder de Dios y por eso él cree que Dios tiene el control de la situación. Por eso es que José no le está diciendo: Faraón, yo aprovecho que estoy aquí para decirle que me ayude, yo soy un joven que quiero regresar a mi casa. Bueno, no se coloca a quejar. Lo que hace es que él reconoce el poder de Dios y por lo tanto cree que Dios tiene el control de esa situación. Y en vez de ponerse a quejarse, lo que hace es que se coloca al servicio de Faraón, como lo hizo anteriormente con el copero y con el panadero. Se coloca al servicio de Faraón y él reconoce que Dios tiene el poder de la situación y que Dios tiene el control de todo. Y por eso le dice a Faraón, sino que es Dios quien le dará a Faraón una respuesta favorable. Igual Isaías nos lo menciona en su libro, Isaías 41, versículo 4. Dios le dice a Isaías: yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el fin. Todos tenemos una promesa por parte de Dios y yo sé que hay situaciones difíciles y situaciones que nos quitan el sueño, y en este momento con esta crisis del coronavirus todo se nos salió de control, nuestra área financiera, laboral, hasta nuestra área familiar, todo se salió de control. Pero recuerden que Dios es el que tiene el control de todo. Y en esa situación difícil en la que estaba José, él lo sabía y él lo reconocía y lo tenía guardado en su corazón. Y por eso es que José lo que hace es que le responde a Faraón, le responde esto, sino que es Dios quien le dará a Faraón una respuesta favorable. Reconozcamos el poder de Dios. Sin importar en qué situación difícil estemos, Dios ya nos ha dado a nosotros unas promesas y yo creo que Él tiene el control sobre nuestra situación y sobre nuestra promesa. Y nos la va a dar. Y José lo sabía muy bien. Y por eso le dijo a Faraón que Dios le dará una respuesta favorable. Nuevamente, ustedes que están en sus casas, miren a la persona que está a su lado y díganle: Dios nos dará una respuesta favorable. Por favor, dígaselo. Dios les dará una respuesta favorable. Porque Dios tiene el control. Reconozcamos eso. Siguiendo con la historia, que es bien interesante. Después de que José recibe el anillo de Faraón, recordemos que Faraón le da el anillo a José y le dice: usted va a ser la máxima autoridad de Egipto, solamente sobre ti estaré yo, le dice Faraón, y le entrega su anillo. Entonces, miren lo que pasa, que es algo bien interesante que sucede con José. En Génesis 41:46 dice lo siguiente: tan pronto como se retiró José de la presencia del Faraón, o sea, tan pronto, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Inmediatamente cuando José se retira de Faraón, se coloca manos a la obra, porque José entendía que Dios tenía el poder de la situación y por eso es que José acciona, se coloca manos a la obra en lo que tiene que hacer. En 2 de Crónicas 19:11b, Dios dice lo siguiente: Dios los ayudará a hacer el bien, sean valientes y manos a la obra. Miren qué bueno es donde, otra vez vamos a repetirlo, en 2 de Crónicas 19:11.
Dios los ayudará a hacer el bien. Sean valientes y manos a la obra. Manos a la obra, sean valientes. Entonces José comprendió eso, y como él reconoció que Dios tiene el poder y tiene el control de la situación, por eso él accionó, se puso manos a la obra en la labor que le habían encomendado. Nosotros, ¿cuántas veces no de pronto hemos estado en una situación difícil, en el foso de nuestra vida, y no accionamos? Y no accionamos es porque no reconocemos que Dios tiene el control, tiene el poder de todas las situaciones que pasan en nuestra vida, y por eso es que es importante que accionemos. Porque cuando nosotros accionamos, colocamos las manos a la obra, es porque estamos creyendo que aunque la situación esté difícil o esté fuera de nuestro control, Dios tiene el control sobre esa situación, porque hay una promesa que ella nos dio. Otra vez se los digo, recuerden que José no había recibido su propia promesa, la promesa era de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre, pero José accionó en ese momento crucial de su vida, porque él sabía que él era parte importante de esa promesa. Aunque la promesa no le pertenecía a él, él estaba inmerso en esa promesa. Él se iba a beneficiar de esa promesa. Y por eso es que él accionó. Él reconoció el poder de Dios y reaccionó. Siguiendo con la historia, recordemos que entonces ya llegan los hermanos de José y José los reconoce. José los trata como si ellos fueran unos espías. A su hermano Simeón lo mete en la cárcel para que ellos vayan por su hermano Benjamín, el hermano menor, y regresen pues con él allá a Egipto, porque él quería ver a su familia. Pasa algo que cuando José llegan ya con Benjamín y ya están los José y sus 11 hermanos más. Recordemos que los 11 hermanos no sabían que él era José. José empieza a hablar con ellos y después de todo lo que había sucedido, José le dice a sus sirvientes egipcios que se vayan, porque recordemos que José los había invitado a almorzar a su casa, y cuando le dice a sus siervos que se vayan, que él quiere estar solo con los hebreos, con las personas de Canaán, que era su familia, José les dice lo siguiente, en Génesis 45:5. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad Dios fue quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. José aceptó el propósito de Dios. José siempre lo aceptó, y José, mire que no endureció su corazón contra su familia ni contra sus hermanos. José fácilmente lo que pudo haber dicho es: voy a tomar el control de esta situación y me voy a vengar de mis hermanos porque debido a ellos yo pasé los peores años de mi vida. Pero no, José lo que hizo fue decirle a los hermanos que Dios fue el que había tomado la decisión de mandarlo a Egipto, que no fueron ellos fueron una herramienta para que ellos fueron una herramienta de Dios, para enviarlo a él a Egipto. Y por eso él acepta el propósito de Dios y no endurece el corazón contra sus hermanos. Él no lo endurece, y eso también lo vemos en Hechos 28-27, lo que dice la palabra de Dios. Dice: tienen el corazón endurecido, tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse a mí, ni quieren que yo los sane. Si José hubiera tenido el corazón endurecido, entonces hubiese tenido los ojos cubiertos, no hubiera podido entender lo que había pasado en su vida, ni había podido escuchar la voz de Dios. Pero como José no tuvo el corazón endurecido, por eso entendió el propósito de Dios en su vida, en favor no solamente de su vida, sino de su pueblo Canaán, y en favor del pueblo de Egipto. Cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, muchas veces no entendemos. Y las situaciones difíciles de la vida nos endurecen el corazón, y por lo tanto a veces no entendemos, no escuchamos y no vemos la obra de Dios. Y por eso las promesas que Dios tiene enfrente de nosotros muchas veces no se cumplen, porque endurecemos nuestro corazón. Y cuando endurecemos nuestro corazón, entonces ese trabajo que está haciendo Dios en nuestras vidas para que su propósito se haga una realidad, pues no se puede hacer. Por eso es que es tan importante que aprendamos lo que hoy José nos está enseñando. Aceptemos el propósito de Dios
y no endurezcamos nuestra situación sin importar cuál dura y cuál frustrante sea nuestra vida en X momento o en X situación. No endurezcamos nuestro corazón. Eso fue lo que hizo José. Por lo tanto, José estuvo pendiente, vio, escuchó y vivió todo de la forma correcta para que el propósito de Dios fuera una realidad en su vida. Cuando seguimos con la historia, nos damos cuenta de que José entonces llora con sus hermanos, le dicen que los abrace, y los hermanos estaban en shock porque no sabían qué era lo que estaba pasando, y no creían que era José, y ellos, que sí tenían su corazón duro, ellos pensaban que José iba a vengarse de ellos, y por eso estaban quietos, estaban en shock y no sabían qué hacer. Y José les dice lo siguiente en Génesis 45:20: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Como José había aceptado el propósito de Dios, por eso ya los había perdonado. José sabía de que había sido Dios el que lo había mandado a Egipto, no sus hermanos. Por eso no había endurecido su corazón y por eso los había perdonado. Y nos damos cuenta que los perdonó porque les dice: así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. En Mateo 18:20, Jesús le contesta a Pedro. En el versículo 21 primero Pedro le dice: Señor, si una persona me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 7 veces máximo. Y Jesús le responde esto en Mateo 18:22. Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Eso es versión TLA. En la Reina Valera dice: hay que perdonarlo 70 veces 7. Aquí en la TLA dice: es decir, que perdonarlo una y otra vez, es decir, siempre. Ese principio del perdón, muchísimos siglos atrás, José ya lo conocía, y por eso él aceptó el propósito de Dios y perdonó a sus hermanos, porque José sabía de que él hacía parte de una promesa. Él sabía de que la promesa, nuevamente se lo repito, de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre también le pertenecía a él. Y por eso, aunque él haya pasado en unos diferentes fosos en su vida, esa promesa de Dios se cumpliría. Y en ese momento que él estaba con sus hermanos, esa promesa ya se estaba cumpliendo, porque ya no era ni el esclavo ni el muchacho que estaba en la cárcel, era el gobernador de Egipto. Pero Dios lo llevó a ser el gobernador de Egipto porque durante años José había aceptado el propósito de Dios y no se quejaba. Aquí nos damos cuenta de que cómo Dios hizo cosas tan grandes con José. Y bueno, sabemos cuál es la historia, de que al final los hermanos van donde Jacob, le cuentan a Jacob que José está vivo, y Jacob con todos sus hijos, con toda su descendencia, van a Egipto a vivir, y el faraón voluntariamente le da a José y a su familia las mejores tierras de Egipto para que vivan. Aquí aprendemos de que hay una promesa de Dios, hay una promesa. Y hay diferentes fosos en nuestra vida, diferentes circunstancias difíciles que de pronto nos hacen perder la fe, nos hacen perder ese objetivo que es la promesa que Dios nos dio. Pero lo importante es de que, aunque está la promesa y está el foso, Dios siempre interviene para el bien de nosotros. De que esos fosos en los cuales nosotros estamos en nuestra vida hacen parte de ese proceso formativo en el que Dios al final nos va a llevar a su promesa. Si leemos Jeremías 29:11, la versión NBI dice: porque yo sé muy bien, esto se lo está diciendo Dios a Jeremías, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene para nosotros planes de bondad, tiene un futuro y tiene una esperanza. Por eso es que Dios nos da a nosotros promesas. Pero es muy importante que nosotros estemos pegaditos de Dios. Recuerden que allá arriba está la promesa y que nosotros aquí en la vida tenemos diferentes dificultades. Durante todo el transcurso de nuestra vida tenemos varias dificultades.
pero lo importante es tener la actitud de corazón adecuada para que esas dificultades antes nos ayuden a acercarnos más a la promesa. ¿Cuál es la actitud de corazón que tenemos nosotros para que, aunque la tormenta está a nuestro alrededor, nosotros estemos siempre con la visión en la promesa? ¿Cuál es la actitud del corazón? Las actitudes que debemos de tener son las que nos está enseñando José en su historia, en Génesis del 37 al 50. Entonces recordemos de que las actitudes necesarias para alcanzar la promesa de Dios son conservar nuestro carácter en Dios. Siempre conservemos nuestro carácter en Dios. Debemos de ser luz a donde estemos y debemos de serle obedientes a Dios. Poner nuestros dones a su servicio siempre, sin importar dónde estemos. Los dones que Dios nos dio son una herramienta para colocarlas para el servicio de los demás y lógicamente para lograr su promesa. 3. Reconozcamos el poder de Dios. Creemos que Dios es el que siempre tiene el control de todas las situaciones. 4. Aceptemos el propósito de Dios. Para aceptar el propósito de Dios, recuerda que no podemos tener el corazón duro y debemos de perdonar, conservar nuestro carácter en Dios, poner nuestros dones al servicio de los demás, reconocer el poder de Dios, aceptar su propósito. Dios hizo cosas grandes con José, aunque José no tenía su propia promesa. La promesa era de sus antepasados, pero José comprendió que las promesas de Dios son tan grandes y tan duraderas que no solamente era para sus antepasados, para los que estaban detrás de él, también esa promesa era para él. Él se apropió de ello. Dios es un Dios multiplicador y por eso las promesas de Dios no son solamente para mí. Las promesas de Dios son para mí y siempre reflejan y se expanden hacia los demás, hacia mi familia, hacia las personas que están a mi alrededor. Espero que la palabra del día de hoy haya sido de gran bendición para ustedes. De verdad que a mí me habló muchísimo y espero que el Espíritu Santo en el transcurso de estos días siga hablándoles a ustedes y siga enseñándoles que de verdad sus promesas son formidables y que si Dios a ustedes ya les dio una promesa no se las va a quitar, pero sí tenemos que estar dispuestos a ingresar en ese proceso formativo en el cual nos ingresa Dios para poder alcanzar esa promesa. Dios es maravilloso y qué bueno que hoy hayamos podido recibir esta maravillosa palabra. Entonces, por favor, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra maravillosa y eterna. Creemos de que tú tienes promesas para nosotros, Señor. Y creemos que tus promesas son transformadoras, que tus promesas son multiplicadoras, que tus promesas son para siempre, Dios. Gracias porque tú nos introduces a cada uno de nosotros en tu propósito. Ese propósito santo y eterno, mi Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas a comprender ese proceso formativo en el cual tú nos tienes actualmente. Ese proceso formativo en el cual, Señor, tú nos estás moldeando para podernos introducir en tu propósito, para vivir y disfrutar esa promesa que nos diste. Gracias por este día tan maravilloso, Señor, y gracias porque tu palabra es guardada en nuestro corazón. Tú eres bueno, mi Señor. Muchas gracias. Amén. Ha sido un placer estar con ustedes, amigos. Vida Abundante Panamá. Los queremos mucho. Adiós.